En una crisis matrimonial se nos dan dos opciones: el elegir el camino ancho o el camino angosto. El camino ancho te ofrece una solución a corto plazo, mas sin embargo es el que te trae más dolor a largo plazo. Elecciones como el divorcio, la separación, la falta de perdón son los que te llevan el camino ancho. El camino angosto, por su lado, es el camino más difícil a corto plazo. Es aquel que te enseña a ser obediente, a acercarte más a Dios y alinear tu vida a ese diseño original. Pero es el que te trae los mayores frutos a largo plazo, especialmente el de la promesa de la vida eterna junto a tu Padre Celestial. Hoy te vengo a compartir mi testimonio, te vengo a compartir las lecciones que aprendí de la mano de Jesús. Y aunque al principio me retaron muchísimo porque iban en contra de mi naturaleza pecaminosa, fue a través de los gemidos del Espíritu Santo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz y el perdón de mi Padre, que Dios hizo lo imposible posible. Cuando yo toqué fondo y le empecé a preguntar a Dios: Padre, ¿cómo tú quieres que yo sea obediente? Yo no sé ni siquiera por dónde empezar a hacerte obediente. Sé que hay 10 mandamientos y me imagino que los he violado todos, pero yo necesito que me tomes de tu mano y me expliques dónde yo necesito ser transformada. Ahí fue donde Dios me envió un profeta desde muy lejos de la ciudad de Guatemala a decirme que Dios decía que Él había escuchado mi clamor, pero que yo necesitaba tomar una decisión. Si yo quería restaurar mi matrimonio, que Él lo podía hacer, pero que si yo decidía que no, pues que ahí terminaban las cosas y cada quien por su lado. Fue donde yo entendí que Dios me permitía la oportunidad de entregarle este desastre que nosotros habíamos hecho con mi esposo. Que Dios me estaba dando la oportunidad de tomar toda esa crisis y destrucción que nosotros habíamos causado y entregárselas a Él en sus manos. Que bastaba que una persona en el cordón de 3 dobleces llegara a creerle, porque entonces ahí el Espíritu Santo se uniría conmigo para guiarme hasta llegar a esa victoria. Hoy te quiero venir a compartir en este episodio cuáles fueron los principios bíblicos que Dios me enseñó a través de hopeatlast.com, que no solo yo había violado, sino aquellos que al ser yo obediente me llevarían a la victoria que Él ya había trazado por mí. Estos principios se encuentran en la Biblia, pero a través de este ministerio, Erin Thiel, ella al tocar fondo escudriñó la palabra de tal manera que los ordenó de una manera tan comprensible para que nadie se pierda en este camino. Y hoy te quiero venir a compartir el primer módulo de su primer curso de 3 que ella ofrece completamente gratis en internet, en el link que estás viendo ahorita ahí en la pantalla, para inspirarte a que tú busques más de la palabra del Señor a través de este ministerio tan hermoso. Así como yo les conté, hubieron multitud de consejeros que me llevaron de la mano hasta donde mi Padre Celestial me quería llevar. Fue aquí donde yo entendí que esta crisis Dios la había permitido para trabajar en el corazón de mi esposo y para acercar más mi corazón al de Él,
para poder transformarme de regreso a la verdadera mujer que Él había diseñado que yo fuera y no esa falsa personalidad que yo había adoptado. Y aunque ninguna crisis matrimonial se parece, hay patrones que pudieran repetirse. Cada una de las crisis tiene una estrategia y una solución distinta. Más sin embargo, la palabra de Dios aplica para todos los casos que hoy te estén causando dolor. Y aquí es lo que hoy te quiero compartir. Te darás cuenta a través de estos principios que no solo los pecados de tu esposo o de tu esposa los llevaron a donde están hoy, sino también los principios que tú y yo violamos, que nos trajeron hasta la consecuencia que hoy estamos viviendo. Una consecuencia que ha devastado corazoncitos de los hijos involucrados, las finanzas, entre otros aspectos que hoy estamos viviendo esas consecuencias. El primer principio es el principio de la fe que te quiero compartir. Dios me lleva a el primer capítulo de Santiago en el versículo 6. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Cuando yo decido dejar a Daniel, llevarme a mis hijos y retirarme, no les niego que habían días donde yo lo empecé a extrañar. Y yo empezaba a orar, Señor, por favor, sácame de esta situación, lo que hice está mal. Y había otros días donde yo decía, ay, gracias a Dios tomé esa decisión. O sea, ¿en qué sufrimiento estaría yo? Y así me fui por varias semanas, como una ola del mar. Un día salía, otro día entraba. Un día salía, otro día entraba del razonamiento en el cual yo creía que estaba en lo correcto. Y entonces, a través de un varón que Dios envía a darme una palabra profética, Dios me dice, yo he escuchado tu clamor, pero dice Dios, me dijo este varón, que tienes que tomar una decisión. O quieres tu matrimonio restaurado y yo lo voy a hacer, o decides si no, pero no puedes estar de aquí para allá. Ese día yo tuve que tomar la decisión. Y al ver el corazón tan lastimado de mis hijitos, mi decisión fue creer que Dios podía y quería restaurar el matrimonio. Ahora, yo no te voy a mentir a decirte que durante toda la etapa de los 14 meses que estuvimos separados, yo firmemente le creí al Señor. Habían etapas de desánimo en donde lo que yo veía era contrario a la promesa que el Señor me había dado. Habían días en donde personas que me amaban mucho trataban de consolarme con sus consejos, pero que yo tenía que nuevamente llevar a la palabra de Dios para ver si era lo que Dios quería para mi vida. Y en medio de esa confusión de querer y no ver, de ver y no poder, entraba ese desánimo. Yo me encerraba en mi cuarto y yo lloraba. A veces le marcaba a una amiga o una amiga me llamaba sin saber lo que yo estaba pasando para darme palabras de ánimo. Y ahí yo volví a tomar un respiro profundo, a reenfocarme en lo que Dios me había prometido. Y así como cuando vamos al gimnasio, los primeros meses los músculos duelen horrible cuando estamos haciendo pesas o corriendo o en esa dieta tan difícil, pero conforme va pasando el tiempo, y así es nuestra fe, vamos moldeando esos músculos, tanto físicos como de la fe, y vamos viendo cómo a medida que vamos resistiendo, el enemigo empieza a huir hasta esa victoria final. Y de esto se trata no solo un periodo de nuestra vida, de esto se trata la carrera de la fe, en un entrenamiento constante de resistir y de testificar, de glorificar y de creer en el Señor, no como las olas del mar que vienen y van, sino firmes, sabiendo que no es por vista, sino es por fe. Principio número 2. El principio número 2 fue no correr a otros, sino correr a Dios primeramente.
Y ella decía de que antes de correr a otras personas, siempre corras primero a Dios. Y lo que yo estaba acostumbrada era que entraba en un periodo de desánimo y yo le marcaba a mi amiga, yo le mandaba un WhatsApp o ponía: hermanas, oren por mí. Mas sin embargo, Dios me enseñó que Él quiere ser el primero en mi corazón, al primero quien yo corro a pedir auxilio, dirección y sabiduría. Y al principio, no te niego, me costaba. Yo estaba en una manera automática que yo corría a mis amigas. Sin embargo, hubo un momento en donde el Espíritu Santo hermosamente venía y tocaba en mi hombro y me decía: momento, tu Padre te está esperando, Jesús está intercediendo por ti y yo estoy listo para gemir a tu favor. Y entonces me encerraba en mi cuarto, me postraba en el piso y empezaba a desahogarme: Señor, yo siento que esto y esto y esto, y no miro que esto y esto y esto, y me empezaba a desahogar ante el Padre Celestial. Ahí, una vez que yo terminaba de desahogarme con Él, Él aclaraba mi mente y entonces ya estaba lista para la siguiente instrucción. Ya sea que me pusiera de acuerdo en oración con otra hermana, o que ayunara, o que hiciera algo específicamente que yo aún no estaba siendo obediente. Ahí Dios me daba esa dirección. Número 3. No le cuentes a otros las debilidades de tu cónyuge. Proverbios 31:11 y Mateo 12:37. Quiero leerte Proverbios 31:11. A mí me encanta este proverbio especialmente porque es esa mujer a la cual yo anhelo llegar algún día, a ser esa mujer 31. Y mira, 31:11 dice así: su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. ¿Cómo va a confiar mi esposo en mí si yo a todo el mundo le estoy contando sus debilidades? ¿Qué no hace? ¿Qué sí hace? ¿Cómo me trata? Yo eso lo hice por mucho tiempo y yo lo hacía bajo el lema de: estoy pidiendo oración por mi esposo. Pero dice la palabra de Dios que el que solapadamente infama a su prójimo, Dios lo va a destruir. Y cuando yo leí eso cambió mi perspectiva. Y yo dije: Padre, perdóname. Yo, al igual que Noé, uno de sus hijos no guardó la desnudez y tuvo maldición, yo no quiero caer en eso. Yo quiero seguirte fielmente. Ayúdame, Señor, a que cuando yo estoy pidiendo oración, poniéndome de acuerdo con una hermana, yo pueda aislar la situación con mi esposo y enfocarme en aquello que yo tengo que cambiar. El tronco en mi ojo y no la paja de mi hermano o de mi prójimo, en este caso mi esposo. Número 4. Para la contención con tu esposo, y este es uno de los principios que determinará si tu matrimonio se restaura o no. Mateo 5:25. Este es uno de los versículos que más marcaron mi caminar. Y es el de: ponte de acuerdo con tu adversario. Mateo 5:25, si lo quieres anotar ahí para que lo puedas leer detenidamente en tu tiempo de intimidad con el Señor. Dice: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te eche en la cárcel. ¿Qué significa ponerme de acuerdo con mi adversario? No significa que mi prójimo tenga la razón, sino significa que yo voy a decidir a parar toda contienda, aun si así el resultado parezca no favorecerme a mí. Por ejemplo, había un tiempo en donde lo que me estaba dando mi esposo no me alcanzaba y cada vez que él venía yo se lo recordaba. Un tiempo en donde él no pasaba tiempo con sus hijos, pasaban días y él no venía a verlos. ¿Qué pasaba? Yo era la primera en hacérselo saber. Esa gotera continua. ¿Qué pasó entonces? La gota rebalsó el vaso y mi esposo se desapareció por 6 meses. 6 meses donde yo no sabía si él estaba vivo o muerto. 6 meses en donde ya no había con quién hacer esta contienda. Ahí fue en donde el Señor me llevó al desierto y empezó a enamorar mi corazón, a enseñarme que yo no tengo que llevarle mis problemas a mi esposo. Mi Padre Celestial es mi proveedor y Él es el único que tiene el poder de cambiar el corazón de mi esposo
para que Él se alinee a ser ese proveedor que Dios lo llamó a ser. No es mi deber. Yo no soy mamá, yo no soy Espíritu Santo, yo no soy Dios para cambiar a mi esposo. Y yo me di cuenta que yo había conocido a Dios como un padre, pero que este era el tiempo que Él había permitido esta separación para yo conocerlo como un esposo, ese proveedor, ese cabeza de hogar, ese único esposo perfecto que me enamora aún hasta la fecha, las mañanas con los pajaritos, con las flores hermosas en los árboles, con las formas de las nubes. Cuando yo más necesitaba ayuda, Él me mandaba un ángel para llegar a ayudarme con las cosas que anteriormente mi esposo hacía en casa. Así es ese esposo que Él quiere que tú experimentes en este tiempo. Y entonces cuando yo salí de la crisis, yo entendí que ese tiempo en donde yo no supe nada de mi esposo fue un regalo de mi Padre Celestial, porque Él guardó mis ojos, porque Él guardó mi corazón de muchas cosas que Daniel por su parte estaba pasando, donde Dios a él estaba tratando directamente con él. Entonces yo dije, Padre, yo te alabo, porque lo que más me causó dolor, lo que yo más te reproché, fue la mayor bendición. Ahora, con esto yo no te quiero decir que si tu esposo está aún en casa, que lo saques para que tú puedas experimentar esto. Al contrario, tu esposo está en casa porque Dios aún ve que tú puedes guardar tu lengua, que tú puedes menguar y que tú puedes ser obediente a lo que Él te está pidiendo. No llegues a caer en la necedad en que yo pasé, porque cuando el varón sale de casa, es ahí donde está en más peligro su alma de seguir los vicios y mentiras que el enemigo le presenta, que no es el plan de Dios para sus vidas. Principio número 5. Quita el odio y ve a tu esposo con ojos de amor. Salmos 34:5. Te voy a leer aquí este salmo hermoso que nos ayuda a entender esta instrucción del Señor. Salmos 34:5. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Cuando yo sentía odio por mi esposo, yo sentía que yo tenía que hacer justicia. Todo aquello que él me había hecho, yo tenía que pagarle con falta de perdón y con odio, porque entonces él entendería cómo él me estaba haciendo sentir a mí. Entonces él pararía de hacer eso. Yo te digo, esa estrategia no funcionó por todo el tiempo que estuvimos en este ir y venir. Dios me enseñó a acudir a Él para que mi rostro estuviera radiante y que Él no me dejaría avergonzada. En el momento en donde yo acepté a Jesús como mi Señor, yo acepté a serle obediente, a no buscar justicia por mis propias manos, a perdonar 70 veces 7, no solo a mi esposo, sino a la otra persona involucrada, y todos aquellos que yo había percibido habían lastimado mi corazón. Al yo aceptar a Jesús como mi Salvador, yo acepté que sería Jesús el que me rescata, no yo misma. Y ese había sido uno de los acuerdos que yo había hecho cuando mi padre había dejado nuestra casa, que nadie me había rescatado, y entonces yo tenía que rescatarme a mí misma. ¿Y cómo lo hacía? Con falta de perdón, siendo hiriente, siendo amargada, porque nadie más me iba a hacer eso que tanto me había lastimado. Entonces yo ponía fortalezas para que nadie lastimara mi corazón de nuevo. Y fue ahí donde Dios me dijo, ven a mí, porque yo no te voy a dejar avergonzada. El siguiente principio es, ve a tu cónyuge como Dios lo ve. Ora por él y perdona a todos los involucrados. Esto está en Mateo 18:22. Mateo 18:22. Y dice así, yo te estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. 70 veces 7 tengo que yo perdonar a mi esposo, a la otra persona y a todos los involucrados, porque así como Dios Padre, así como Jesús en la cruz dijo,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo fui perdonada y mis transgresiones las tomó Jesús en la cruz. ¿Qué me hace pensar a mí que yo no voy a perdonar a los demás si mi Padre ya me perdonó a mí? Cada vez que yo me arrepiento y vengo a sus pies, Él me dice, sí, chiquita, te perdono, no lo vuelvas a hacer. ¿Quién era yo quien me había sido perdonada una deuda inmensa? Ahora yo no perdonando unas cuantas monedas. Porque la infidelidad que mi esposo había cometido no se compara con la infidelidad que yo le hice a mi padre en el momento en donde yo puse primero a mi esposo en mi corazón. En el momento en donde yo fui desobediente y tracé el rumbo de mi vida conforme lo que yo pensaba era mejor para mí. En el momento en donde yo no le consulté a Dios si la decisión de irme o quedarme era la mejor. Si no fui soberbia haciendo lo que a mi carne le placía. Así que el perdonar es uno de los mayores frutos que podemos desarrollar para poder experimentar bendiciones. Y eso no solo es con tu cónyuge, eso es con tus hijos, con cualquier persona a tu alrededor que te ha lastimado. Y yo te digo que no es fácil, pero es día a día, así como el lema de los alcohólicos, un día a la vez. Yo hoy decido perdonar, yo hoy decido orar por esas personas que me han lastimado o que yo he percibido me han lastimado, para que yo entonces pueda disfrutar de esas bendiciones que mi Padre me ha preparado. Y no te hablo solo de bendiciones materiales, te hablo de la bendición de la paz interna, del poder dormirte en paz y saber que tu Padre está ahí cuidando de ti. El de disfrutar la salud, el disfrutar la plenitud, el disfrutar el gozo y la salvación y la promesa de vida eterna que nuestro Padre nos da. El siguiente principio que te quiero compartir. Agradécele a Dios y a tu esposo cuando Él llame o se acerque. Yo entendí que los 6 meses que mi esposo no estuvo, era un tiempo como el tiempo de Esther. Para yo quitarme toda esa vieja naturaleza, toda esa falta de perdón que yo tenía hacia Él y las personas involucradas. Y que en el momento en que Dios me permitiera volver a hablar con mi esposo, era porque Dios había visto que yo podía manejar esa situación sin ser esa gotera, esa mujer contenciosa que yo fui. Y entonces empezó a darse esa comunicación. Yo tuve una emergencia con uno de mis hijos y entonces yo logro contactar a mi esposo. Y ahí fue el primer encuentro después de muchos meses de no hablarnos. Si Dios me permitía 3 minutos en el teléfono con mi esposo, yo sabía que en esos 3 minutos Daniel del otro lado de la línea estaba viendo si yo seguía mi misma naturaleza, si yo seguía contenciosa, si yo seguía peleando por todo. Entonces yo, Señor, ayúdame a resistir estos 3 minutos. La siguiente vez ya era más tiempo. Y yo me recuerdo cómo Aaron Till contaba eso en su testimonio, que el tiempo que Dios le permitía era lo único que ella era capaz de manejar. Y yo me daba cuenta cuando ese tiempo se alargaba, me era más difícil, porque yo tenía tanto dolor y tanto que contarle. Pero ahí era donde Dios me agarraba del hombro y me decía, a ver, chiquita, dímelo a mí, no a tu esposo. Dime a mí qué te hace falta, dime a mí qué te duele, dime a mí qué te molesta. Yo sigo tratando con Daniel. Mientras tanto, yo quiero tener una relación contigo y que tú puedas venir a mí como ese padre que tú anhelaste tener, que yo nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Y ahí se empezó a desarrollar una maravillosa relación con mi amado celestial. Ahí Él me enamoró de tal manera que yo empecé a ver que lo que a mí tanto me había hecho falta, el sentirme amada, escogida, perdonada, rescatada, solo Dios podía hacer por mí. En el próximo episodio continuaremos con los siguientes principios bíblicos que Dios me mostró a lo largo de el hermoso desierto donde Él me llevó a enamorarme. No te pierdas nuestro siguiente episodio.